siempre decía que yo era la hija fuerte, hasta que descubrí que durante años me usó mientras protegía a mi hermano. Desde que tengo memoria, mi mamá me repetía que yo era la hija fuerte. Lo decía con una mezcla de orgullo y expectativa. Según ella, a diferencia de mi hermano, yo sí sabía soportar las cosas difíciles. No me quebraba fácil, no necesitaba que me cuidaran tanto. Esa frase se me quedó tan grabada que terminó convirtiéndose en una especie de identidad. Cada vez que había un problema en la casa, yo era la primera en aparecer, y cada vez que lo resolvía, mi mamá reforzaba la idea. Por eso confío en ti, tú sí puedes. Cuando mi papá enfermó, esa dinámica se volvió todavía más evidente. Yo era la que pedía permisos en el trabajo, la que acompañaba a las citas médicas, la que hablaba con los doctores y la que organizaba los horarios. Mi hermano aparecía de vez en cuando. Siempre llegaba tarde, siempre se iba temprano y siempre tenía una explicación lista, que el trabajo no le daba tregua, que estaba agotado, que le costaba mucho ver a papá así. Mi mamá lo entendía perfectamente, nunca le reclamaba, nunca le exigía más. En cambio, a mí sí me pedía que estuviera presente, que no fallara, que no me quejara. Yo lo aceptaba, porque se supone que yo era la fuerte, porque se supone que yo podía con eso. Después de que mi papá falleció, la carga no disminuyó, al contrario. Mi mamá empezó a depender de mí para casi todo: dinero, trámites, decisiones del día a día. Me pedía transferencias todos los meses. A veces eran cantidades pequeñas, otras veces más altas, siempre con la misma narrativa: es temporal, solo necesito acomodarme un poco. Tú sí puedes ayudarme. Yo le creía. Le transfería el dinero sin hacer demasiadas preguntas. Me sentía útil, me sentía necesaria. Durante casi 2 años viví convencida de que estaba haciendo lo correcto, hasta que empecé a notar detalles que no terminaban de encajar. El primer llamado de atención fue un estado de cuenta que encontré sin querer. Estaba ayudando a mi mamá a ordenar unos papeles cuando vi movimientos que no reconocía. Transferencias regulares hacia una cuenta que no era suya. Pagos que no coincidían con los gastos que ella me describía. Cuando le pregunté, se puso tensa. Me dijo que eran cosas de la casa y que yo no tenía por qué estar revisando todo con tanta insistencia. Esa respuesta, en lugar de calmarme, me generó más inquietud. Empecé a observar con más cuidado. Poco a poco, fui entendiendo algo que no quería aceptar. Mi hermano no solo no aportaba, también estaba recibiendo dinero. Parte de lo que yo le enviaba a mi mamá terminaba en sus manos. Cuando la confronté, no lo negó del todo. Me dijo que él estaba pasando por una mala racha, que tenía deudas y que yo, como la hija fuerte, debía ser capaz de entenderlo. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho abiertamente. Me respondió que no quería generarme enojo hacia él, que la familia debía cuidarse entre sí, que yo no debía tomármelo personal. Esa conversación me dejó un sabor amargo. Por primera vez sentí con claridad que no me estaban pidiendo ayuda, me estaban usando. Y lo más doloroso era darme cuenta de que yo lo había permitido durante años, casi sin cuestionarlo. Esa noche no pude dormir bien. Empecé a repasar conversaciones viejas, transferencias, excusas. Cada pieza empezaba a acomodarse de una forma distinta. Decidí no quedarme solo con sospechas. Empecé a revisar documentos, a pedir información y a rastrear con más detalle todo lo relacionado con la herencia de mi papá. Lo que encontré me revolvió el estómago. Había decisiones tomadas sin consultarme, bienes que se habían movido, papeles donde mi hermano aparecía como beneficiario en cosas que yo desconocía por completo. Mi mamá había estado organizando varios asuntos en silencio, siempre con la misma lógica: que yo estaba bien, que yo podía sola, que no había necesidad de involucrarme demasiado, porque ya tenía mi vida resuelta. Cuando la enfrenté con las pruebas, la mujer que yo conocía cambió. Ya no era la madre necesitada que pedía apoyo con voz suave. Se volvió dura. Me acusó de ser desconfiada, de querer pelear por dinero, de no entender lo difícil que era sacar adelante a la familia después de la muerte de mi papá. Me dijo que yo siempre había sido fría, que nunca había entendido realmente el sacrificio, que ahora que ponía límites, demostraba quién era en verdad. Me quedé en silencio varios segundos, no porque no tuviera que responder, sino porque en ese momento entendí algo que me costó procesar. La etiqueta de hija fuerte nunca fue un elogio genuino, fue una herramienta, una forma de asegurarse de que yo cargara sin cuestionar. Mi hermano no tardó en aparecer. Me escribió un mensaje largo, cargado de reproches. Me decía que yo siempre me había sentido superior, que no soportaba que él también recibiera apoyo,
que estaba haciendo sufrir a nuestra mamá con mi actitud, que después de todo lo que ella había hecho por nosotros, yo no tenía derecho a reclamar. En cuestión de días, la historia cambió por completo. Yo pasé de ser el soporte de la familia a ser el problema. Mi mamá empezó a hablar con otros familiares. La versión que contaba era simple y efectiva. Yo me había alejado porque no quería ayudar y porque solo pensaba en el dinero. Algunas personas me escribieron para hablar, otras directamente dejaron de responder. Me fui aislando sin darme cuenta. Lo más pesado no fue la distancia, fue la duda. Durante semanas me cuestioné una y otra vez. ¿Estaba exagerando? ¿Realmente estaba abandonando a mi madre? ¿Y si sí era egoísta? Esa incertidumbre me consumía más que el enojo, porque cuando alguien te pasa años repitiendo que tú eres la fuerte, la responsable, la que puede, termina costando mucho aceptar que tal vez solo te estaban usando. Finalmente dejé de enviar dinero, dejé de responder. Corté el contacto casi por completo. Los meses siguientes mostraron con claridad cómo era realmente la dinámica entre mi mamá y mi hermano, cuando yo ya no estaba para sostenerla. Al principio intentaron seguir igual. Mi mamá le seguía pidiendo dinero a mi hermano, pero esta vez él no tenía a quien empujar la responsabilidad. Empezaron a pelear. Yo me enteré por un familiar que las discusiones se volvieron frecuentes. Mi hermano se quejaba de que ahora todo caía sobre él. Mi mamá lo acusaba de ser desagradecido y de no valorar lo que ella había hecho por él durante años. Con el tiempo, la situación económica de ambos se complicó. Sin el dinero que yo aportaba de forma constante, las deudas que habían ido acumulando empezaron a notarse. Mi hermano, que siempre había vivido con cierta holgura gracias al apoyo indirecto que yo daba, tuvo que enfrentar gastos que antes no le correspondían. Mi mamá, por su parte, empezó a presionarlo más. Ya no tenía a la hija fuerte para resolver, solo tenía a él. La relación entre los dos se deterioró. Según me contaron, mi mamá llegó a decirle que él nunca había sido tan responsable como yo y que ahora se notaba. Mi hermano, en cambio, empezó a reprocharle que lo había malcriado y que ahora le exigía lo que nunca le había pedido antes. La misma dinámica que durante años me había perjudicado a mí, terminó volviéndose en contra de ellos. Hoy en día sé que siguen en contacto, pero ya no con la misma cercanía de antes. La historia que contaban sobre mí, que yo era la egoísta, la que abandonó, se fue diluyendo cuando la realidad los alcanzó. Yo, por mi parte, reconstruí mi vida en silencio. Dejé de ser el soporte invisible. Y aunque a veces todavía duele recordar cómo me usaron, ya no cargo con esa responsabilidad. Ellos tuvieron que enfrentar las consecuencias de haber construido una relación basada en el privilegio de uno y la utilidad de la otra. Y esa, al final, fue la parte más clara de toda la historia.